a fondo, fundamentalmente porque ha habido un trabajo durante muchos años de algunas personas que se han medido con las 129 catequesis, que ahora veréis algún texto para que comprendáis que eso es absolutamente inmediato. Yo me imagino siempre a los peregrinos que iban allí los miércoles durante, bueno, ya son 4 años, en un periodo de 6 años, pero 4 años, todos los miércoles escuchaban la catequesis los que iban allí, y yo digo, qué majo el Papa. Pero de lo que decía, os puedo asegurar que entendían muy poco. Bueno, después de un trabajo de bastantes teólogos, de una escuela teológica a nivel moral, se traduce, ¿no?, en estas catequesis. Ahora hay hasta un movimiento, una asociación, que es Proyecto Amor Conyugal, que han hecho lo han traducido todavía más, como todavía más aterrizado. Bueno, yo voy a afrontar, esos son los 6 ciclos que Juan Pablo II afronta desde el 5 de septiembre del 79 al 28 de noviembre del 84. Hace 6 ciclos. Bien, el primer ciclo, las primeras 23 catequesis, que son en el fondo el primer retiro del Proyecto Amor Conyugal, luego van a estar haciendo un segundo retiro, que serían de la 24 a la 63, y luego tienen pensado hacer un tercer retiro. Están todavía diseñándolo, pero están como intentando, ¿no?, es eso, hacer accesible este regalo. Por eso, Proyecto Amor Conyugal, a nivel teológico, hay mucha inquietud sobre lo que es capaz de aportar la luz de estas catequesis. Yo voy a afrontar, en el fondo, los 6 ciclos están sustentados en el primero. De hecho, Juan Pablo II, antes de ser elegido Papa, tenía ya un borrador de esas primeras 23 catequesis que iban a ser un libro. Por tanto, él lo que quiere hacer en un principio son solo las primeras 23 catequesis. Luego le salieron unas pocas más, como veis. No sé si ayudado en ese momento por la gente que estuviera con él. Bueno, el caso es que al final desarrolla, en el fondo, esto que él intuye que hacía falta exponer. ¿De dónde saca toda esta información Juan Pablo II? Fundamentalmente de la experiencia que tiene con un grupo, primero de parejas jóvenes, de novios, amigos de Cracovia, luego siendo ya arzobispo de Cracovia, sigue con ellos, ya jóvenes matrimonios, les ha acompañado siendo papa. O sea, es un grupo que le ha acompañado durante prácticamente toda su vida. Y a través de la relación con este grupo de matrimonios ha ido como aplicando y entendiendo a través de su experiencia, su estudio teológico. Bueno, ¿cómo comienza o cómo es el título de este ciclo? Se llama Al principio. Está haciendo referencia a un texto del Evangelio de San Mateo, donde hay una discusión entre los fariseos, una pregunta que le hacen los discípulos y algunos fariseos también a Jesús, preguntándole si es lícito, cuál es la licitud de repudiar a la mujer, en qué circunstancias, etc., ¿no? Porque Moisés nos dio esta ley, y entonces Jesús responde, ¿no?, al principio no fue así. De ahí, de ese al principio no fue así, Juan Pablo II dice, entonces, ¿cómo era al principio? Esa es la pregunta que se hace Juan Pablo II. Entonces va a las fuentes que es del principio, que es el Génesis. Entonces se zambulle en el Génesis y empieza a desarrollar durante todas las catequesis esos poquitos capítulos del Génesis que hablan de la creación, que hablan del pecado, segundo ciclo, y así va haciendo todos los ciclos siguiendo el Génesis. Luego ya va desarrollando otros capítulos del Nuevo Testamento, San Pablo, bueno, ya se mete mucho. Pero al principio solamente toma el Génesis. Si os hiciera una pregunta, ¿qué hay al principio? ¿Qué es lo primero de todo? Al principio, ¿no?, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir? Bueno, yo voy a ver un vídeo. Es un poco... es muy expresivo, para que... Una cosa que vamos a usar muchas veces es el lenguaje del cuerpo. El lenguaje del cuerpo. Vais a escucharlo como unas 100 veces en una hora, que va a estar aquí más o menos.
el lenguaje del cuerpo. Ya van 4. Whoa, that's a full rainbow. All the way. Double rainbow. Oh my God. It's a double rainbow all the way. Whoa, that's so intense. Whoa, man. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Woo! Oh wow! Woo! Yeah! Oh my God! Look at that! It's starting to look like a triple rainbow. Oh my God, it's full on. Double rainbow all the way across the sky. Oh my God. Oh my God. Oh God. What does this mean? Oh. Oh my God. Oh. Oh God. It's so bright. Oh my God. It's so bright and vivid. Oh. 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 It's so beautiful. ¿Sabéis cuánto tiempo está así? No lo voy a poner todo. 9 minutos. ¿Qué es esto? Eso es lo primero que dice Juan Pablo II. ¿Qué le está pasando a este hombre? En el principio, ¿qué era lo que había en el principio? Lo primero que percibe el lenguaje del cuerpo respecto a lo que Dios ha creado. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Asombro. ¿Eh? Asombro. El asombro. Si tuviéramos que decir, de hecho él dice, si tuviéramos que diferenciar al ser humano de toda otra criatura, Juan Pablo II dice, lo que le diferencia es la capacidad de asombro. El asombro, él lo analiza no como una reacción simplemente ante lo que se ve, sino que en el asombro ya hay una hipótesis positiva de lo que se está percibiendo. El asombro es lo que el cuerpo, cómo el cuerpo reacciona ante la belleza de lo creado, dando ya una hipótesis de significado. ¿Y cuál es esa hipótesis? Esto lo estoy resumiendo así, en 3 segundos. Todo ha sido creado por amor. Y él dice, ¿y sabéis cuál es la señal que el cuerpo nos da para saberlo? Dice, el asombro. Esto es una cosa ya. Él desarrolla toda la cuestión del asombro para, desde el inicio, darle a todo lo creado un punto de, primero, de razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Y el cuerpo se da cuenta al percibirlo. Este Double Rainbow es realmente tan expresivo. Y la segunda cosa que hace es, genera una pregunta. ¿La habéis escuchado la pregunta, verdad? ¿No la habéis escuchado? ¿Qué significa esto? Pero no es un ¿qué significa? Como una confusión. No, es ¿qué tiene que ver de bueno conmigo para que provoque en mí esto? Eso es lo que se pregunta. Y se pregunta evidentemente por el origen. Por el origen. Por tanto, en la misma realidad, dice Juan Pablo II, de la creación, ya el lenguaje del cuerpo nos hace entender que tiene un significado, que tiene que ver conmigo, porque mi cuerpo reacciona de forma absolutamente asombrosa, y que es un lenguaje de amor, ¿vale? Estas 3 cosas son sencillas, pero siempre en el principio era el asombro.
Y va a partir, cuando va a hablar de la redención, del ciclo de la redención, él dice, solamente un nuevo asombro podía rescatar al ser humano. Y lo que pone delante es la plenitud de la creación, Jesucristo. Esta carta, Redentor Hominis, sabéis que es la carta programática, el texto programático del Papa Juan Pablo II. ¿Qué significa un texto programático? Significa que es el texto que un Papa elige para decirle, ¿no?, a la Iglesia cuál es... O sea, si yo tuviera que decirle algo al mundo, ¿qué sería? Bueno, pues es Redentor Hominis. En el caso de Papa Francisco no ha sido así, porque además le pilló ahí en un cambio de Papa. Y entonces ya estaba, ya sabéis que Lumen Fidei, que es el primer texto del Papa Francisco, ya estaba medio hecho por el Papa Benedicto. Por tanto, no es su carta programática, que tampoco será la segunda, que es Laudato Si, sino la tercera, Evangelii Gaudium. Él dice que esa es mi carta programática, nos ha roto un poco la tradición también, en ese sentido, como otras cosas. ¿Y qué dice el Papa respecto a esto que hemos visto? El hombre permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor. O sea, lo que está poniendo de manifiesto es que solamente ante el amor el hombre descubre su verdadera vocación, la razón de su existencia. Y fuera de ese ámbito, el ser humano no se encuentra, no se descubre, no encuentra su identidad. Claro, en todo esto, claro, esta es una frase como muy amplia, ¿no? En todo esto, el Papa Juan Pablo II lo que dice es, ¿pero cómo sabemos esto? Y él dice, porque nuestro cuerpo, aquí cuando el Papa habla del cuerpo, cuidado que nadie lo reduzca a lo exterior. Él pone el acento en el cuerpo porque quiere resaltar un aspecto que es el exterior, pero está hablando de todo, del corazón, de la razón, de la libertad, cualquier expresión, pero como el cuerpo se expresa con lo exterior, dice, vamos a hablar realmente en lenguaje del cuerpo. Os voy a poner algunos fragmentos de películas. Este fragmento es una película Yo, Él y Raquel. Es una historia de una chica que tiene una enfermedad, no tiene nada que ver con lo que voy a poner. Y entonces, de repente yo cuando vi la escena dije, ahí va. En pocos sitios puedes ver expresado que cada gesto del cuerpo tiene un significado. Cada gesto del cuerpo tiene un significado. No hay nada banal, no hay nada neutral. No, el cuerpo en sí mismo habla. Aunque tú no quieras que hable en un sentido, vamos a decir, intelectual, el cuerpo habla continuamente. Mirad qué bien lo expresa este fragmento. Gozar la vida, eso es un hecho. No importa que la tía buena también sea buena persona. Ella es un alce, tú una ardilla rayada. Ella simplemente deambula por el bosque distraída y no se da ni cuenta de que te ha aplastado la cabeza. Hola, Madison. Hola, ¿qué tal tu verano? Verano. ¿Qué significa esa palabra? A ver. No a vera. Con invierno pasa lo mismo. No a invierno. McCarthy está en la 309. Genial, gracias. To become humble in front of this overwhelming misery and overwhelming. ¿Puedo unirme a vosotros? Sí, claro. Sería lo que más le gustaría en el mundo y para vosotros es una forma de ayudarla. Venga, decid que sí. Sí, palabra. ¿Palabra? Entonces, ¿eso es que sí lo vais a hacer? Sí. ¡Qué fuerte! ¡Genial! No tengo ganas de verla. Tengo que irme, pero... ¡Corta! ¿Puedo hacerte una pregunta? No es lo que crees, es que el baile es Te voy a hacer esto. otra pregunta. ¿Qué es esto? ¿Por qué
qué me estás tocando el brazo? Hola, ¿qué tal? ¿Solo estás siendo amable o es una maniobra calculada para conseguir que haga lo que quieres? Tienes que entender lo que pasa cuando una chica guapa, sexy y bastante popular le toca el brazo a un chico flacucho y con cara de marmón, ¿vale? Es un acto de crueldad. ¿Has acabado? Sí, he acabado. He acabado contigo y he acabado con la estúpida película. ¿Vale? Ya está. Es muy expresivo. O sea, fijaos, ¿no? Una cosa que tú ves en una película, pero aquí de repente le ponen voz al cuerpo. Le ponen voz al cuerpo. O sea, el cuerpo, cada gesto que hace, cada gesto que recibe, exclama algo, dice algo. Entonces Juan Pablo II dice, vamos a aprender a escuchar el cuerpo. Él se propone escuchar el cuerpo. Entonces, claro, el cuerpo dice muchas cosas. Claro, porque cada vez que hace algo, dice algo. ¿Qué pasa? Que ante la cantidad de experiencias que tenemos a lo largo de un día, a lo largo de los años, él dice, es muy difícil interpretarlas. Es muy difícil encontrar algo que sea común. Es muy difícil. Bueno, pues él dice, lo que Jesús dice en esa frase, al principio, es algo que nos va a permitir leer todas las experiencias. Esto es lo que dice Juan Pablo II. Nos va a permitir ahondar en cualquier experiencia. Os pongo un ejemplo, para que veáis, ¿no?, cuando uno, de lo que está hablando Juan Pablo II. Es mejor un periódico que una revista y la playa mejor que las calles. Primero es mejor correr y después caminar. Tendrá que intentarlo muchas veces, necesita destreza, pero se aprende fácilmente. Hasta los niños pueden disfrutar con ello. Las aves rara vez se acercan demasiado. La lluvia la empapa rápidamente. Se necesita mucho espacio. Y si no hay complicaciones, puede convertirse en un algo que nos dé paz. Una piedra que puede servir como ancla. Pero si por cualquier motivo se desata, no tendrás una segunda oportunidad. ¿A que lo habéis entendido todos? Es un montón de palabras. Este es una especie de un montón de experiencias, todas como amontonadas, casi todas a la vez. Y si eres adolescente ya es todo a la vez despertando, todo a la vez hablando, todo a la vez diciéndote cosas. Tu cuerpo, tu madre, tu padre, todos. Todo el mundo. ¿Qué es lo que nos propone Juan Pablo II? Mirad esa imagen. ¿La veis? Es mejor un periódico que una revista. Y la playa mejor que las calles. Primero es mejor correr y después caminar. Tendrá que intentarlo muchas veces. ¿Qué os está pasando ahora? Estamos entendiendo cómo se vuela una cometa. Que lo estáis comprendiendo. Eso es lo que dice Juan Pablo II. Lo que yo voy a intentar es que a través de una experiencia entendáis todas las experiencias. Ese es el ejemplo que pone Juan Pablo II. Al principio no fue así. Por tanto, ¿de qué experiencia está hablando Juan Pablo II? En realidad, está hablando de 3 experiencias. La soledad, siempre originaria, la soledad originaria, la unidad originaria y la desnudez o inocencia originaria. Juan Pablo dice Juan Pablo II, si supiéramos comprender bien estas experiencias, comprenderíamos todas las experiencias. Entonces nos vamos a zambullir en, bueno, muy poco tiempo. Normalmente esto lo suelo dar en unas 7 u 8 horas. Lo que voy a dar ahora en 1 hora, o sea, totalmente imaginaos cómo voy. Pero bueno, os ayuda como a introduciros en un ambiente, en un aspecto de la experiencia que es lo que Juan Pablo II quiere comunicarnos. Primera experiencia, él dice, él va al Génesis continuamente, ¿no? Génesis 2:20. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él
que le ayudase. Aquí, Juan Pablo II está leyendo la experiencia de una soledad frente a todas las criaturas. Una soledad, un sentirse solo. Pero no es un sentirse solo simplemente distinguido de las criaturas, sino un sentirse solo frente a Dios. Esta es la soledad originaria. Es la conciencia que tiene el ser humano de su vínculo insustituible con su Creador. ¿Dónde lo ve? Aquí, en este momento. Él dice, ¿por qué el ser humano no encuentra, ¿no?, en las criaturas que poner nombre es poseerlas de algún modo, que son suyas? Dice, no es suficiente. Hay algo en el ser humano que desde el origen habla de otra cosa distinta, habla de su vínculo con el Creador. Os pongo un ejemplo, un 24 de octubre de 1979, y suelta esto. El cuerpo, mediante el cual el hombre participa del mundo creado visible, lo hace al mismo tiempo consciente de estar solo. De otro modo no hubiera sido capaz de llegar a esa convicción, a la que en efecto, como leemos, ha llegado, si su cuerpo no le hubiera ayudado a comprenderlo haciendo la cosa evidente. La conciencia de la soledad habría podido romperse a causa del mismo cuerpo. El hombre, Adán, el término griego Hadamá, que no distingue entre varón y mujer, está hablando en este texto de la tradición eloísta. Él dice, aquí el Génesis no está hablando todavía de la diferencia. Este sería como el ser humano. El ser humano Adamá, luego lo va a llamar Adán, de la palabra Adamá. Pero este es una soledad originaria que da igual ser hombre o mujer. Eso es lo que quiere decir. El hombre, Adán, habría podido llegar a la conclusión de ser sustancialmente semejante a los otros seres vivientes, basándose en la experiencia del propio cuerpo. Bueno, algo se entiende, ¿no? Algo. O sea, lo que dice sustancialmente es que a través del cuerpo el ser humano se ve distinto de los animales y de todo lo creado. El lenguaje del cuerpo, ¿no? En el primer signo que lo ve, ya lo ha dicho, en el asombro. Él estaba, luego lo dirá en otro sitio, entre seres que no se asombraban. Dos ejemplos, podría hacer más. Una serie donde sale la famosa Zendaya, en solamente 3 capítulos, una serie un poco rara, un poco distópica, una serie histórica, un poco de Iowa. Eres muy inteligente, ¿vale? Hay miles de chavales brillantes enganchados al juego. Has superado el 99%. Vale, imagina que consigo un trabajo ideal. ¿Luego qué? ¿Luego qué? ¿Sabes cuántos matarían por ello? Me la sopla. ¿Qué hago cuando tenga el curro? ¿Ascender? ¿Cobrar más? ¿Enamorarme? ¿Tener varios hijos? ¿Envejecer? ¿Morir y dejarle mi herencia a un hijo que no sabe por qué vive? Esta serie va un poco de un juego que se mete y tal, es como una especie de búsqueda continua de algo que realmente satisfaga el corazón. Y entonces, claro, al proponerle el plan, vamos a decir, el plan normal, ella dice, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué está expresando su cuerpo, no? Otro ejemplo más católico. San Felipe Neri. Preferisco el paraíso. ¿Habéis visto esa peli? Sí. Bueno, en la versión, es que hay una versión extendida y sale este diálogo. Uno de los discípulos, ¿no?, de los hijos de San Felipe Neri, le va a hacer una propuesta a San Felipe. Queridos amigos, Filipo, seguiré la carrera eclesiástica. Sé que será difícil, pero quiero ser obispo. ¿Y después? Pues, después, dado el primer paso, podría seguir adelante y obtener una nunciatura. Ah, es cierto. Y después, luego podría convertirme en cardenal. Cardenal.
¿Y después? Después, papá. Quizás sí. ¿Y después? ¿Y después? Y después nada, Filipo. Mi vida terminará. ¿Y qué habrás logrado? Ese silencio es brutal. Es brutal. Claro, de hecho estos adolescentes como dicen ellos, les raya mogollón. Mogollón. ¿Por qué cuando conseguimos algo queremos más? ¿Por qué parece que no bastan las cosas? De hecho, hace poco tuve una experiencia muy curiosa porque tiene que ver con el pecado original, pero lo saco porque me dio mucha luz. Algunos no hacían esta problemática porque se preguntaran realmente por qué es así, sino que se dieron cuenta, esto me lo contaba una chica que además me dio una luz, dice, lo que me decía ella era, no es simplemente que las cosas no son suficientes, no es solo eso, no es solamente que parece que cuando te pones una meta o consigues no sé qué y parece que no te basta, dice, no es solo eso, dice que esa experiencia te hace comprender que vas a depender siempre de algo distinto de ti. Y dije, ¿cómo? O sea, que te hace, fijaos, el fondo es el pecado original. El pecado original, Juan Pablo II lo explica así. Él dice, el pecado original es el intento de emancipación del ser humano respecto a su felicidad y de Dios. Es como un intento de decir, no te necesito para ser feliz. Prescindo de ti. Pero en el fondo, lo que el ser humano estaba buscando es como una especie de ataque de emancipación. No sé si vosotros tenéis ataques de emancipación. Yo todos los días. O sea, todos los días es como si algo me dijera, pasa de todo. De este. O sea, tú puedes solo. Mira, el otro día estaba haciendo unas catequesis para padres y niños, entonces haciendo un pequeño juego explicando teología del cuerpo de Juan Pablo II para niños, que esto es muy interesante. Les estaba intentando explicar cómo habla su cuerpo. Entonces se hace con una bombilla y tal, la bombilla se enciende, es que tu cuerpo dice, va bien. La bombilla no se enciende, tu cuerpo dice, no va bien. Bueno, una bombilla que tiene el mensajito es, ser feliz es conseguir todas las cosas con tus fuerzas y sin que nadie te ayude. Normalmente antes de poner la bombilla les digo a los niños, ¿quién creéis que va a lucir? ¿Todos los niños? Sí. ¿Todos los niños de 7 años? Sí. O sea, fijaos ya cómo está ahí metido, ¿no? Como el virus que realmente es al que tenemos continuamente que retar. Bien, uno puede percibir esto como una condena o como el mayor signo de grandeza del ser humano. La diferencia es abismal. Esto lo dice un poeta italiano que se llama Leopardi. Curiosamente, él percibe que algunos genios tenían la capacidad como de percibir, ¿no?, en lo humano un signo clarísimo de la grandeza. Y no de lo humano como debería ser, sino como es. Mirad que bien lo explica, yo jamás lo podría decir así, ¿no? Es el no poder estar satisfecho de ninguna cosa terrena, ni por así decirlo de la tierra entera. El considerar la incalculable amplitud del espacio, el número y la mole maravillosa de los mundos. Y encontrar que todo es poco y pequeño para la capacidad del propio ánimo. Imaginarse el número de mundos infinitos y el universo infinito. Y sentir que nuestro ánimo y nuestros deseos son aún mayores que el mismo universo. Y siempre acusar a las cosas de insuficiencia y de su nulidad.
y padecer necesidades y vacío, y aún así aburrimiento. Parece que va a acabar fatal. ¿No os parece? O sea, va como diciendo, madre mía, que así no sigas, ya estoy derrotado. Pues no, señor, no, señor. Sorprendentemente, acaba así. Me parece el mayor signo de grandeza y de nobleza que se pueda ver en la naturaleza humana. El mayor signo de grandeza y de nobleza, dice un adolescente esto. Cuando la primera vez que se enamora y no es correspondido. Amigo, ¿qué tiene que ver el deseo de ser correspondido? Es el mayor signo de grandeza, aunque no seas correspondido. Claro, cuando se va una niña me dice, vete a eso. ¿Qué dice de ti? ¿Qué dice de ti? ¿De quién eres tú? Entonces la soledad originaria es lo que dice de mí. ¿Y por qué es un signo de grandeza? Es porque es el signo más claro que me habla, más claro, más evidente, más palpable, porque es que lo tengo, lo llevo dentro, es que va conmigo a todos los sitios. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice el cuerpo? Dice Juan Pablo II, me dice que yo, desde el principio, estoy vinculado con mi Creador. Y que nada, ni nadie puede sustituir ese vínculo. Lo que se convierte, no lo que podría convertirse en mi sepultura, se convierte en mi salvación. ¿Por qué? Porque me pone en diálogo concreto. Bien, esto es hablando del deseo, pero en el fondo, el lenguaje del cuerpo, Juan Pablo II desarrolla lo que es la mera existencia. A mí me sorprende. De hecho, luego os pongo el Salmo, él utiliza un Salmo, el Salmo, digo, es el 139, o el 138, no me acuerdo. Dice, la capacidad de asombro respecto de la propia existencia, para Adán, se convierte en la fuente de su mayor alegría. Y todavía está solo, ¿eh? Imaginas cuando aparezca ya la otra, es una cosa ya tremenda. Pero está todavía solo. Y Juan Pablo está desarrollando toda esta experiencia que el ser humano, al ser creado, se convierte en interlocutor único del Creador. Como ninguna otra criatura percibe el vínculo con el Creador. ¿Y cómo se nota eso en el cuerpo? Mirad esta chica, que parece es una cosa rarísima. Una chica que en plena pandemia cumplió 20 años. Estaba estudiando, ella es bióloga. Estaba estudiando cosas de biología. Y de repente, fijaos lo que le ocurre. Lenguaje del cuerpo. Mi cumpleaños fue uno de los días del confinamiento. Ese día me acuerdo que había una pregunta que no me dejaba en paz. Y era si había algo tan interesante en las hojas de apuntes que tenían que estudiar, algo tan interesante en las 4 paredes de mi habitación que no me quería perder. Sí, ante esto pues tenía que estudiar y en los apuntes efectivamente me esperaba algo muy interesante, que es el milagro del latido. Cumplía 20 años y calculé que mi corazón en esos años había dado 800 millones de latidos, es decir, un 8 y 8 ceros. En ese momento me di cuenta de que había uno que me daba la vida en cada instante. Es decir, que mi corazón late 70 veces por minuto. Es decir, que más de una vez por segundo hay uno que se acuerda de mí. Entonces, cuando estoy agobiada, basta con tomarme el pulso en la carótida para darme cuenta de que hay uno que me da la vida. Cada latido se convierte en el signo audible y palpable de que hay uno que me hace en este instante y que me ama. Lenguaje del cuerpo. Lenguaje del cuerpo. Es decir, esta chica se da cuenta, ¿no? Que es lo que en el fondo Adán se da cuenta. Que él no se da la vida a sí mismo,
que no puede sostenerse en la existencia por sus propias fuerzas y que no hay otra cosa que le vincule más a aquel que le hace que justamente su propia existencia. Bueno, si el Salmo 139, que es el que cita Juan Pablo II, tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno, te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras, mi alma lo reconoce agradecida. O sea, este agradecimiento del alma por la existencia es lo que le hace elevar la alabanza a Dios. O sea, es realmente un signo de la presencia y del afecto de Dios por mi vida, ¿no? Fijaos, esta chica dice una cosa muy curiosa, ¿no? Dice, cuando estoy agobiada, es decir, cuando veo que la vida no tiene sentido, cuando veo que las cosas no me han salido, cuando veo que, dice, me tomo el pulso. Yo me lo tomo aquí en la carótida, yo no sé. Bueno, Juan Pablo II desarrolla en 3 dimensiones, a esto lo llama dimensión filial. Es decir, desde el origen, el ser humano reconoce que es hijo, en tanto que creado. De ahí el Papa Francisco que use esta frase, ¿no?, de que todos somos hijos. Toda criatura, ¿no?, todos los hombres creados son hijos, por esta dimensión filial, filial como vínculo único con el Creador, que es Padre en este sentido. Por tanto, toda la vida del ser humano, si no nace de su ser filial, está ya desnortado. Esta es la primera experiencia original y de aquí va a partir una y otra vez. En la medida que el ser humano se reconoce vinculado desde su más mínima expresión de su cuerpo, vinculado al Creador, y por tanto entiende por qué no le satisfacen las cosas, por qué se frustra, por qué tantas veces no le bastan, ¿por qué? ¿Por qué personas, claro, estos son los jóvenes, pero claro, cuando te encuentras en el banco, esto de la semana pasada, a una persona de 52 años llorando, no porque le iba algo mal, sino porque le iba todo bien. Claro, el pobre no entendía el lenguaje del cuerpo. No entendía por qué estaba triste, no entendía por qué no disfrutaba, no entendía. Claro, cuando te falta algo, dices, oye, cuando lo consiga, por fin, ya. No, cuando ya lo has conseguido, cuando has conseguido ya más de lo que pensabas, cuando tienes todo en orden, es cuando vienen los problemas. Santa Teresa decía una frase que la primera vez que la escuché yo dije, se ha equivocado. Se derraman más lágrimas por las peticiones concedidas que por las no concedidas. Digo, no, es al revés. No. El problema es cuando se te conceden las cosas. ¿Por qué? Porque si ahí estaba puesta nuestra esperanza y no era, entonces lloras, pero bien. Lloras. Con ganas. Claro, si no escuchamos este lenguaje del cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Que podemos encontrarnos en un callejón sin salida. Porque mientras quede algo por hacer, habrá esperanza. Pero claro, ya sabéis que desde el año 2000, en Europa, en Centro Europa, en España es de 2008, pero en Centro Europa desde el año 2000, la causa de mortalidad no natural entre los jóvenes de 18 a 25 años no son los accidentes de tráfico. ¿Sabes lo que es? El suicidio. Pero claro, si yo no sé escuchar mi cuerpo, si yo no tengo esta brújula que me ayude a entender el lenguaje de mi cuerpo, puedo encontrarme en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque yo ya, con 23 años, ya he hecho todo lo que había hecho en toda mi vida. O sea, ya no hay posibilidades en el arco, porque yo ya lo he probado todo. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Entonces, ¿entendéis? O sea, la urgencia del lenguaje del cuerpo. Porque en la medida que uno aprende a escuchar el cuerpo, empieza a descubrir que hay salida siempre. Escuchando su cuerpo. Nada más. Nada más.
Bien, unidad originaria. Adán estaba solo en este asombro entre seres que no se asombran. Esta frase a mí me dio una luz. O sea, a entender qué significa la presencia del varón para la mujer y la mujer para el varón. La unidad originaria está haciendo referencia al encuentro, ¿no?, entre Adán y Eva, la diferencia sexual. Os voy a poner un fragmento, bueno, en realidad son 3, son muy cortitos, pero es de una serie sobre la Biblia, el capítulo 1, es la familia de Noé, después del diluvio, aparece, ¿no? Pues están, pues son pues nómadas y tal, con sus... Y entonces hay un momento donde Noé empieza a explicar el Génesis, la unidad originaria. Entonces el director capta absolutamente, para mi modo de ver, lo que Juan Pablo II quería explicar. Mirad lo que es realmente... ¿Vosotros sabéis lo que es la GNRH? ¿Algún médico hay aquí? ¿No hay ninguno? Bueno, es una glándula que está ahí dormidita. Y en un momento determinado, no sabemos muy bien por qué, ni qué es lo que la hace, empieza a funcionar y es como una pulsión, ¿sabes? Así como... Y ya no parará hasta que curamos. Eso es lo que provoca que comience la pubertad. Esa glandulita empieza a mandar hormonas al cuerpo, todo nace de esa glandulita que está aquí. Mirad qué bien lo expresa esta imagen. Es tan sencillo como que uno está en una tienda y de repente abre. De repente el mundo es para mí. ¿Y qué es lo que encuentra? Un chico guapísimo. ¿Has visto la película de Cruz? ¿Alguien la ha visto? Sí, los Os la recomiendo. Es esto. Es una niña, adolescente, claro que se hace adolescente en un momento determinado, por esa glandulita preciosa, que empieza a dar una información al cuerpo y claro, un niño empieza a sudar, esas cosas. Y empieza su cuerpo a hablar, pero solo además. ¿Pero qué está pasando en mi cuerpo? ¿Qué me quiere decir mi cuerpo, no? Mi cuerpo me está hablando. Entonces aprender. Entonces esta niña, a la de Cruz, claro, su padre quiere que se quede en la cueva. ¿Por qué? Porque fuera está el peligro. Pero a la vez está el peligro, está mi felicidad. Porque un adolescente lo que hace es, cuando le pasa esto, lo que percibe es, hasta ahora en casa, en condiciones normales, ha tenido todo lo que necesitaba, pero a partir de ese momento, de repente, es como si el mundo apareciese. Como si de repente una ventana se abriera en la casa y dijera, existe el mundo. Algo dentro de él le llama a salir. Pero ¿qué pasa? Que sale, pero haciendo así. Sigues ahí, ¿eh? Sigues. No te has ido, ¿eh? Estando en su casa. Y de vez en cuando lo que hace es coge una cuerda, la pone alrededor de la casa, la ata bien y tira. Tira. A ver qué tal está. Si se queda ahí para ir, dice, vale, me voy. Pero como tire de la cuerda y se venga a la casa con él, imaginaos. ¿Con qué? Porque su cuerpo no le va a dejar. Porque el cuerpo no va a dejar de decirle lo que tiene que decirle porque su casa se va a caer, se cae a trozos. No. El cuerpo va a seguir igual. Y no va a poder hacer nada porque le va a empujar. Porque está hecho para la felicidad. Y ya no está aquí, ya está allí. Esta niña hace... Otra escena,
que además como juega con los planos, Joseph está velado en el fondo. Aparece de repente, él se despierta de un sueño, se miran. Realmente es muy expresivo. Bueno, y ahora viene el momento en el que tenéis que estar muy atentos, a ver si lo veis. No lo voy a desvelar. A ver si lo veis, a ver si veis el cambio, ¿no? ¿Por qué veo yo aquí la unidad originaria de la que habla Juan Pablo II? En el momento de la creación, vio Yahvé que el hombre estaba solo en la tierra y pensó: proporcionaré ayuda al hombre, una ayuda de alguien semejante a él. Y trajo ante el hombre a todos cuantos animales del campo y cuantas aves del cielo formó de la tierra, para que viese cómo los llamaría, y fuese el nombre de todos los vivientes el que él les diera. Y aquello que Adán llamó a todas y cada una de las criaturas vivientes quedó como nombre. ¿Y al fuego? Sí, al fuego también, y a las montañas. ¿Y también a las piedras y a las plantas? Y a las plantas, con todos sus frutos. Cada cosa tenía su propio nombre. Pero el hombre no encontraba esa ayuda de alguien semejante a él. Así que el Señor sumió a Adán en un sopor, dejándolo profundamente dormido. Y apareciendo ante el yacente Adán, tomó una de sus costillas, y de esta costilla Dios formó a la mujer y se la entregó a Adán. Entonces Adán dijo: esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne y vida de mi vida. Se llamará varona, pues del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. ¿Quién se da cuenta qué ha pasado ahí? Es realmente bello, o sea, como recurso cinematográfico está uniendo en un mismo relato un enamoramiento, pero lo está uniendo al primer enamoramiento de la historia. La primera vez que el ser humano se enamora, pero con una diferencia, que en ese enamoramiento hay un implicado principal. ¿Sabéis quién es? Dios. O sea, de repente, de hecho, el detalle es que ella está escuchando la historia, está como describiendo lo que le está pasando, y de repente, además muy bonito, la tradición nos introduce en la verdad. Esto sería para otra charla. Y ella entiende el significado de lo que le está pasando. Entiende que lo que le está pasando, su enamoramiento, es el signo, un signo inconfundible de su relación con Dios. O sea, la huella de su relación con Dios, la huella original, se manifiesta en el lenguaje del cuerpo, en el enamoramiento. O sea, de repente une todo su cuerpo que le dice, o sea, todo. Todo. De repente dice, y esto tiene que ver con
en el fondo, con su soledad original. Yo quiero que lo entendáis porque en el fondo lo que estoy diciendo es, de repente yo sé por qué me enamoro, yo sé por qué me excito. Yo lo sé. O sea, yo lo entiendo lo que me está diciendo mi cuerpo, lo entiendo, lo acojo y encima sé de quién me habla, de quién me habla. Y entonces mi cuerpo se convierte en mi mayor aliado en mi relación con Dios. No tenemos que ir a buscarlo a otro sitio. Viene con nosotros todo el rato. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Os pongo un enamoramiento, no podría poner uno. Además, un enamoramiento, para que veáis, a mí cuando una chica me dice, claro, ya no quiero volverme a enamorar nunca más. Si fuera así de fácil, amiga mía, si fuera así de fácil. Bueno, un enamoramiento que es, lo digo, es paradigmático, ¿por qué es? Un enamoramiento donde todo estaba en contra del enamoramiento. Todo estaba prediseñado para que este individuo nunca se enamorara. O se enamorará de la que yo te digo que te tienes que enamorar. ¿Os suena Truman? Mira. Porque es tan evidente, ¿no?, que el lenguaje del cuerpo es imparable, imparable. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, puedes diseñar, ¿no?, todo, ¿no?, un escenario para que programes el cuerpo. No, señor, el cuerpo hace lo que tiene que hacer. Bueno, esta unidad originaria tiene una identidad y una diferencia. ¿Dónde está la identidad? ¿Dónde encuentra el ser humano en el otro sexo la identidad? ¿Por qué dice esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos? ¿Por qué? Ya lo podéis intuir. Porque si estaba rodeado de un montón de seres que no se asombraban, ¿qué es lo primero que cautiva a Adán de Eva? ¿Qué puede ser? El asombro. Claro, es tan asombroso ver que otro se asombra como yo me asombro. Y entonces dice esta frase así, wow. Como dos encarnaciones de la misma soledad metafísica frente a Dios y al mundo. Eso lo dijo un tal 21 de noviembre en la plaza de San Pedro. Pero fijaos, dos encarnaciones, dos formas de vivir la misma soledad originaria y por tanto el vínculo insustituible con Dios. Esto es lo que le sorprende a Adán, ver a una como él que está llamada a lo mismo que él. Y entonces se convierte en compañera de camino real. Dentro de la historia, dentro de la creación, hay alguien que es como yo, hecha para él. Mirad cómo lo dice. El varón y la mujer, antes de convertirse en marido y esposa, surgen del misterio de la creación ante todo como hermano y hermana de la misma humanidad. De aquí la dignidad. Aquí trabajo todas unas catequesis
hablando de la dignidad del hombre y de la mujer, pero la fundamenta en el lenguaje del cuerpo. En la capacidad de asombrarse y de su vínculo con Dios está la identidad, y por tanto él dice que son como hermano y hermana. Antes son hermano y hermana, porque están llamados a la misma meta. Otro texto, este es el Espíritu Santo. El que Dios crea a su imagen y semejanza significa no solo racionalidad y libertad como propiedades constitutivas de la naturaleza humana, sino además, desde el principio, capacidad de una relación personal con Dios, como yo y tú. Antes de todo, son esto, como hombre y mujer. Y por consiguiente, capacidad de alianza, que tendrá lugar con la comunicación salvífica de Dios al hombre. Está hablando de la encarnación, como punto culminante de la soledad originaria. ¿Dónde indica la soledad originaria? A la encarnación. A la encarnación del Verbo, me refiero. O sea, en el fondo, todo el cuerpo, desde el Génesis, estaba esperando la encarnación. Bueno, estoy hablando un montón de melones. Imaginaos, estáis flipando ya. No están llamados ya solamente a la unión y unidad. Aquí está hablando del pecado, pero yo lo tomo porque aquí es uno de los lugares donde habla de esa insaciabilidad. Mirad. Sino también amenazados por la insaciabilidad de esa unión y unidad. Están amenazados. Aquí está hablando de que el pecado original distorsiona el lenguaje del cuerpo, que esa insaciabilidad se convierte en un obstáculo. Se puede convertir en un obstáculo. ¿Por qué? Porque me dice continuamente que dependo, que dependo, que dependo. Que dependo. Entonces se convierte en un enemigo, en una amenaza de mi afán de independencia. Está hablando del negativo. Pero yo lo pongo en positivo. Que no cesa de atraer al hombre y a la mujer precisamente porque son personas llamadas desde la eternidad a existir en comunión. ¿Por qué continuamente yo soy atraído? ¿Por qué soy atraído? Porque soy atraído hacia Él. La atracción de la sexualidad, fundamentalmente, está hablando de la sexualidad, fundamentalmente, porque Él va ahí donde nadie quiere ir. Ahí Él dice, ese signo es el que más me habla de mi vínculo, mi llamada a Dios. Dice, ¿pero qué me estás contando? Sí. Él ha pensado que tu cuerpo, cuando es atraído, el cuerpo quiere decirte, ¿ves para quién estoy hecho? Te lo digo yo. Tú eres ya de nada, Aquí hacen... Es un libro que yo recomiendo, es el único libro que voy a recomendar, porque me parece que es el mejor libro que existe sobre teología del cuerpo. Es de Anderson y José Granados, Llamados al amor, teología del cuerpo, Juan Pablo II. Aquí él pone palabras, en el fondo, un resumen de la unidad originaria. Tú, que eres tan precioso a Dios, has sido confiado a mi cuidado. Tú, una criatura a la que Dios ha amado por sí misma, me ha sido entregado. Ahora veo que Dios no solo me da cosas, sino que quiere darse a sí mismo. Fijaos, a través de la otra persona, quien se da a sí mismo es Dios. Pues me entrega algo tan precioso para Él. El don de tu persona me muestra que Dios es mi Padre. Este es el resumen que hace José Granados de la unidad originaria, que me parece brutal. La diferencia, pues claro, ¿por qué somos distintos? ¿Por qué el hombre habla 15.000 palabras y la mujer 30.000? Claro. ¿Por qué? Si el cuerpo nos habla de ese vínculo, de esa llamada, tiene que tener un significado. Por tanto, lo distinto al principio es condición indispensable de mi llamada al amor, de mi llamada a Dios.
Fijaos donde estamos en un mundo que al alejarse de Dios, lo distinto se vuelve hostil. Para que entendamos por qué lo distinto se vuelve hostil y por qué queremos ser iguales. Porque ya no comprendemos que la diferencia es oportunidad de comunión. ¿Y eso dónde pasa? ¿Dónde lo distinto no es hostil en la relación? Tiene que ser algo En el amor. frontal como fuente. En el amor. ¿Dónde? El matrimonio. No. Ah. Habéis celebrado hace poco la fiesta de la Trinidad y nos han dicho esto. En la Trinidad. Estamos hechos a imagen y semejanza de la Trinidad, donde lo distinto no es hostil. Bueno, este me lo salto porque esto ya es que es muy fuerte. Pero el fondo dice al final, la feminidad en cierto sentido se encuentra a sí misma frente a la masculinidad. Mientras que la masculinidad se confirma a través de la feminidad. Es decir, que lo masculino sin lo femenino no sabe lo que es. Y lo femenino sin lo masculino no se encuentra. ¿Por qué? Bueno, esta... es que claro, tengo que ir súper rápido en este sentido. Os di una clave de lectura. Lo distinto... Es que me voy a ir a esta que me va a decir. Este texto de Gaudium et Spes 24. Mirad cómo el Concilio Vaticano II explica la unidad originaria. El hombre es la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo y no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Bueno, el cuerpo, el lenguaje del cuerpo, facilita continuamente que se cumpla el fin de mi vida. Si tú hablas 30.000 y yo 15.000, tenemos que encontrarnos. Pues claro, la solución no es habla 30.000 hoy y mañana ni una, solo hoy. Y al hombre tampoco le podemos decir solamente, tú solamente habla 15.000, que eres de lo que eres capaz, hijo. Porque madre mía, va a sacarte las palabritas. De repente la diferencia se convierte en el lugar de encuentro. Y como es tan distinto de mí, tengo que salir continuamente. Continuamente, que no hay forma. Bendita diferencia que hace que no me quede en mí mismo. Lo distinto es la ocasión de que yo salga de mí mismo, pero así se cumple mi vida. La diferencia es la ocasión del cumplimiento de mi vida. De hecho, esto es lo que percibe, que por esto, vuelvo para atrás, esto es la desnudez originaria. La inocencia originaria es la capacidad que tiene el ser humano de percibir al otro como una ayuda adecuada. O sea, tú eres mi ayuda adecuada. Yo sin ti jamás podría cumplir mi vocación al amor. Jamás. Pero claro, esto es en cada particular. Si me pusierais dime un particular donde esto... Entonces, podría estar aquí toda la noche diciéndome particulares del hombre y la mujer para que entendierais que cada particular es la ocasión de que yo salga de mí mismo. Cada particular. Os pongo uno así un poco fuerte. La excitación para el acto conyugal. El hombre, en 3 minutos, está preparado.
la mujer entre 8. Bueno, según me han dicho esto. Para que veáis hasta dónde desciende la mujer entre 8 y 12 minutos. Tenemos un problema. ¿O no? Tenemos una posibilidad de encontrarnos. Y así, todo. Ahora esto, claro, en la unidad originaria, que el Papa Juan Pablo II está hablando de la diferencia sexual. Pero ahora os pongo otro aspecto, que esto lo pongo así, que esto no es de Juan Pablo II, pero os lo pongo así. Se trata del temperamento. Del temperamento. O sea, Dios nos ha hecho distintos temperamentalmente para encontrarnos. Esto no lo puedo desarrollar, pero que una persona haga las cosas distintas de mí. Yo, por ejemplo, soy de los que quiero las cosas ya. Soy de los que ve una cosa y tal, y venga, para adelante. Ya luego veremos cómo lo conseguimos, tal, los elementos que haga falta. Claro, si viene a mi lado uno de un temperamento más analítico, más procesual, le acabo de matar. Porque necesita su tiempo, necesita pensarlo, necesita ver los elementos que hay en juego. La cuestión es cómo yo a través de mi temperamento puedo salir al encuentro y él a través del suyo y encontrarnos. Bueno, eso es ahora aquí porque los adolescentes les estoy educando en este sentido para descubrir hasta su propia vocación, qué profesión elegir, ¿no? Lo hacen a través del propio temperamento. Porque si Dios te da un temperamento, por algo será. ¿Y por qué se te dan bien ciertas cosas? Por algo será. ¿Y por qué intuitivamente haces no sé qué cosa? Por algo será. Es como que Dios te está dando las indicaciones adecuadas para que te guíes a través del lenguaje del cuerpo, ¿no? Y sepas, ¿no?, elegir adecuadamente. En el fondo la desnudez es esto, ¿no? Estaban desnudos, pero no sentían vergüenza el uno del otro. Veían claramente que el otro es lo que yo necesito para cumplir mi vocación. Yo no puedo jamás cumplir mi vocación al amor sin el otro. No sentían vergüenza, Un reflejo de esa semejanza es también la conciencia primordial del significado esponsalicio. Una palabra, significado esponsalicio. Si escucháis significado nupcial del cuerpo, significado esponsal del cuerpo es, sencillamente, que el cuerpo, cada palabra que dice, está llamado, o sea, como yo te dijera, estás hecho para entregarte, estás hecho para entregarte, estás hecho para entregarte. El cuerpo juega a nuestro favor respecto al fin de nuestra vida. Eso dice Juan Pablo II, es el significado nupcial del cuerpo. Está hecho para la entrega sincera de sí mismo. Y ahí habla de la inocencia originaria, ¿no? Ahora, esta es una canción de Hakuna, no sé si os gusta Hakuna, pero a mí me gusta mucho. Y tiene una canción que es La piel por ti. Dice, hace algún tiempo, te quiero pedir, me prestas tu mirada, ver a través de ti, me dejas descubrir toda la belleza de vivir. O sea, en el fondo, la esencia originaria es la capacidad de ver lo distinto como Dios lo ve, como Dios lo vive en el propio seno de la Trinidad. Y de repente lo distinto se convierte en lo más amable, digno de ser amado, porque sin lo distinto yo jamás podré encontrar la verdad de mi vida. O sea, de repente, ¿no?, todo aquello a lo que se ofrece resistencia, no, porque no es como yo, se entiende que es mi oportunidad de ser yo. Ahora entendéis también, y ahora aquí otro melón, ¿por qué tanto hincapié en las relaciones afectivas, en lo igual? ¿Lo entendéis ahora un poco mejor? Porque lo distinto ya no es una ayuda. Entonces, como que mi cuerpo tiene que ser reconducido afectivamente y tiene como que decir, no, entonces si no es lo distinto, tiene que ser lo igual. Pero claro, esto tiene muchas consecuencias. Porque si el cuerpo está hecho para lo distinto, para cumplirse en lo distinto, no puede ser el mismo camino que en lo igual. A esto lo llama la dimensión esponsal. Bueno, que ya termino. Entonces, ¿qué pasa aquí?
os voy a poner un vídeo antes, ¿no? Que a mí me ayudó muchísimo. Este es Christopher West. Este es otro enamorado de Juan Pablo II. Él tiene instituto de Juan Pablo II del tercer cuerpo en Estados Unidos, en Washington. Y él descubrió a través de Juan Pablo II esta atracción continuamente, ¿no? ¿Por qué no la saciaba su mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí encontró la respuesta a su infelicidad en el matrimonio. Mirad cómo lo dice. Es que es realmente impactante. After a few years of taking these life lessons to heart, Wendy and I were out to dinner. She said, "Honey, something's really good in our relationship lately. Don't you feel it? What do you think it is?" I thought about it for a moment. I said, "Yeah, I do feel it. I think I know what it is." I said, "I think I finally realized deep in my heart that you can't satisfy me." She got this huge grin on her face and she said, "That's exactly it. That's what I've been realizing too. You can't satisfy me either." I'm sure if anyone was overhearing us in the restaurant, they probably thought we were about to get divorced. But we never felt closer in all our years of married life. Why? Because we were learning to take our heavy hands off one another. ¿Se entiende? Sí. Claro. Sin la soledad originaria, sin la experiencia de soledad originaria desarrollada en el cuerpo, que además te lo dice continuamente, porque el problema no es que no te lleves bien con tu marido y con tu mujer. El problema es cuando todo va bien, de nuevo. ¿Y por qué sigo triste? Entonces, de repente, dice él, descubrí que yo tenía un vínculo absolutamente único con Dios, que mi mujer no podía sustituir. ¿Qué pasa? Que yo la estaba endosando continuamente, ¿no?, la carga de mi soledad originaria. Y eso la estaba machacando, porque estaba generando una pretensión sobre la otra persona. De hecho, esto cuando pasa, cuando en una relación personal, afectiva, el vínculo con el Creador desaparece, tú me tienes que hacer feliz. Sin más narices, además, tú eres el culpable, tú eres el que ha despertado en mí el deseo de ser feliz. De hecho, el mejor momento de un adolescente es la primera vez que se enamora, porque él sin saberlo está diciendo, por fin voy a ser feliz. No se ha dicho alguna vez a vuestros hijos, mamá, voy a ser feliz. La he encontrado. Voy a ser feliz. Claro, como ha comenzado esa obra a través del otro, si tú no la cumples, tú eres el culpable. Tú eres el culpable. Miraos, fijaos cómo lo dice aquí un poeta, otro poeta, Rilke. Esta es la paradoja del amor entre el hombre y la mujer. Dos infinitos se encuentran con dos límites. Dos infinitos significa, yo lo traduzco, dos solos originariamente. Dos infinitamente necesitados de ser amados se encuentran con dos frágiles y limitadas capacidades de amar. Que yo no puedo sustituir a Dios. Eso es lo que se encuentra. Y dice, solo en el horizonte de un amor más grande no se devoran en su pretensión, ni se resignan, que este es el otro extremo. Como tú me haces feliz, los llamo yo matrimonios de pactos. Los lunes te vas con tus amigas, los martes con mis amigos, los miércoles nos acostamos, los jueves salimos. Me resigno. Sino que caminan juntos hacia una plenitud de la cual el otro es signo. ¿Cuál es el signo más grande de la presencia de Dios en mi vida? Tú, que continuamente me atraes. Me atraes en el sentido que Dios me ha dado para continuamente decirme que estoy hecho para otro y que tú me lo dices constantemente. Constantemente. Es como una especie como una voz que Dios me ha puesto allí para decirme que tú estás hecho para Dios. Mira,
te presento a tu mujer. Pero claro, imaginaos cómo cambia la cosa. Porque no te resignas, ni tampoco le endosas al otro tu soledad originaria, sino que gracias al otro te diriges, ¿no?, hacia el mismo para que él mismo cumpla vuestra vida y no el otro. Eso él lo llama la fecundidad del don, en un sentido. El camino del amor se recorre según 3 coordenadas: reconocerse como hijos para poder entregarse como esposos y así llegar a ser padres en la fecundidad del amor. No puedo hablar de esto, es muy tarde. Muchas gracias. Bueno, yo lo he intentado resumir, pero era complicado. Bueno, está fenomenal. He intentado poner las 3 experiencias, ¿no?, que entendierais, ¿no?, y que desde ahí, ¿no?, podamos profundizar un poco cada uno ya leyendo el lenguaje de su cuerpo. Yo digo, fijaos, nos da las herramientas para hacer un camino, y es un camino real. Claro, llevo ya, pues llevo desde el año 2007, pues imaginaos, o sea, ya mi cuerpo lo tengo, vamos, que en cuanto habla digo, un afinado ya. Preguntas. Hay un momento de preguntas, si las hay, inquietudes, con libertad. Perdona, la desnudez originaria es antes de la caída, ¿no? Sí, todo claro. Porque pues hay otra desnudez, supongo. Esto no es la vergüenza, es la vergüenza. Sí, sí. Porque se cubre. Entonces, claro, aquí es que el Papa pone esto en el primer ciclo, luego dice enseguida, dice, esto nunca desaparecerá del corazón del ser humano. Eso es lo que nos salva. Pero, entonces introduce el segundo ciclo, todo el pecado, pero claro, el Papa nunca se despega de estas experiencias y él dice, si el pecado ha distorsionado el lenguaje del cuerpo, aprendamos a escuchar al cuerpo herido por el pecado. Entonces empieza un desarrollo de cómo el cuerpo habla herido por el pecado. Entonces, por ejemplo, un joven entiende por qué cosifica al sexo distinto. ¿Por qué lo cosifica? ¿Por qué quiere usarlo para su propio placer? ¿Por qué existe la masturbación? Porque entonces empieza a entenderlo, empieza a escuchar su cuerpo herido. Pero el Papa dice, en esa herida nunca pierde el eco del principio. Lo que nos salva es, que eso claro, es diametralmente opuesto a Lutero. Lutero dice, el pecado distorsiona de tal forma la experiencia humana que jamás podríamos descubrir cómo Dios hizo al hombre al principio. Juan Pablo II está respondiendo aquí a toda la teología protestante. Porque el Papa dice, no, el eco de las experiencias originarias no lo anula el pecado, lo distorsiona. Y por eso nos pasan cosas, por eso nos tapamos. Fijaos lo que dice el Papa. ¿Por qué nos tapamos? ¿Por qué los primeros se tapan? Porque no quiero que me mires así, deseándome como un objeto. Yo no estoy hecho para ser así amado. Entonces me tapo. El pudor es un eco de la experiencia originaria. El pudor es, no me mires así. No me mires así. Me estoy defendiendo de una mirada que no es adecuada sobre mi cuerpo. Que en el fondo mi cuerpo soy yo. No es que mi cuerpo hace lo que quiere por ahí y luego yo decido lo que dice mi cuerpo. Claro que te lo has leído tú. Pero menos mal que tu cuerpo no dice lo que dices tú. Porque esa es tu ayuda continua. Tu cuerpo está hecho y va a hablar continuamente de las experiencias originales. Aprender a escucharlo es nuestra posibilidad de salvación. ¿Cómo se puede llegar a a ese origen? Te lo estoy diciendo, es claro. O sea, por ejemplo, tú no has pensado una vez en el pudor, pero ¿por qué existe el pudor? Yo me acuerdo cuando vi yo soy
realmente un apasionado de todo esto, entonces me vi, sobre todo en aquella época, todas las series que intentaba desmontar toda la teología del cuerpo de Juan Pablo II, la peor de todas, Física o Química. Esa es la peor serie, la serie que pone todo este planteamiento. De hecho, tiene unos capítulos sobre el pudor que son realmente increíbles, como una lucha continua contra el pudor. Pero tienes que luchar contra el pudor, porque el pudor es una experiencia primigenia. Desde el inicio, el cuerpo te está diciendo que no, que tú no estás hecho para ser usado, que no es un objeto de consumo. Entonces, claro, si tú escuchas, claro, ¿qué es lo que hace el mundo? El mundo en el sentido, cuando no quiere escuchar el cuerpo, intentar acallarlo. Claro, en la física química lo que hacen es experiencias de pudor, vamos a decir, gratuitas. Te lo meten a todos en la ducha desnudos, chicos y chicas, claro, para que se les vaya, para que se curen del pudor. Y yo siempre digo, ¿qué te vas a ir de tú? Entonces, en México había una manifestación ayer o antes de ayer de nudistas. Por Guadalajara. ¿Por qué? Bueno, es que por seguir preguntando, es que yo aquí estoy toda la noche. Entonces, cuando en el matrimonio experimentas, ¿no? O sea, porque todo esto está guay, pero luego en el día a día se olvida, o por lo menos es mi experiencia muchas veces, ¿no? Entonces, culpo al otro. Yo no sé por qué siempre pregunto tan en primera persona. Eso es muy bueno, Entonces dice, culpo al otro, ¿no? Demandándole que no está dándome la vida, ¿no? O me resigno, que en la iglesia también nos sucede mucho, ¿no? Sí. Pues bueno, y vivimos... Entonces yo digo, es muy profundo y voy a ver si no me emociono. En el fondo me está hablando de mi carencia y mi relación con el Señor. O sea, lo que me está diciendo es, redirecciónate, tía. Es decir, busca la intimidad con el Señor, ¿no? Es un signo, es evidente, es un signo. O sea, la cuestión es cómo el vínculo con el Señor es lo que me permite mirar continuamente la insuficiencia. Pero la insuficiencia, perdóname, no como una carencia. No, claro que no. Claro que sí. Claro que no. Sino como el signo más evidente de que yo estoy hecho para otro. O sea, si eso, sobre todo es cuando va bien. Si es que lo bueno es cuando va bien. Ahí es cuando te das cuenta que no puede ser. Ahí es donde uno cae en la cuenta, si es que está todo. Entonces tu cuerpo te dice, no, no está todo. ¿Por qué no está todo? ¿Qué te falta? Te falta el único que puede llenarte. Pero no lo va a hacer sin el otro, porque el otro es el mayor signo de que solo yo te lleno. No es prescindible, no es que de repente me doy cuenta y digo, entonces ya tú no me sirves. No, es que está diariamente para recordármelo. Es una continua memoria del único que me hace feliz. Tú eres lo más grande que tengo, que Dios me ha dado. Porque no hay nadie que me hable de Dios más que tú. No hay nadie, porque nadie es capaz de traerme afecto como tú. Nadie. Ni mi afecto, ni mi cuerpo. Solo tú eres capaz de atraerlo. Y esto se ve sobre todo en el inicio del amor. Por eso el inicio siempre tiene todas las características de la verdad. Siempre. Por eso hay que volver al inicio. Dice el Apocalipsis, solo tengo una cosa contra ti. ¡Solo una! Juan que no podía tener. Solo una. Que has olvidado el primer amor. Todo era claro, donde no había confusión. Mamá, voy a ser feliz. No hay confusión. Solamente te pasa una vez eso, por eso hay que estar muy atento. Eso digo, yo trabajo con adolescentes solamente muchas veces para ver la primera vez que se enamoran. Porque si tú construyes la experiencia con Dios en ese enamoramiento, no lo perderán en la vida. En la vida. Porque no hay nada más verdadero que ese enamoramiento. Pero claro, si esa experiencia no se lee en esta tesitura, se pierde. ¿Qué está pasando con un montón de parejas? Es que todo esto lo he imaginado, ¿no? El lenguaje del cuerpo.
Facebook te salta. Fulanita está en Facebook. Fulanita, la del instituto. ¿Es ella, Carolina? Lenguaje del cuerpo, pac, pac. Hola, Carolina. Hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Te está recordando, porque ese momento coincide con el primer amor. Además dice uno, con la que me debería de haber casado, dicen algunos. No, esto es serio, ¿eh? Es serio. El otro día estuve en un despacho, un hombre llorando. 2 hijos. 13 años casado. No 3, 13. Llorando porque tenía que irse con otra chica que se había enamorado. ¿Sabes cuál fue mi pregunta? Solo fue una pregunta. Bueno, fueron 2. Lenguaje del cuerpo primera. ¿Tú te enamoraste así la primera vez de tu mujer? ¿Te acuerdas? Cara de póker. ¿Se parece a lo que estás experimentando ahora? ¿Se parece? Totalmente. ¿Y quién te dice a ti que dentro de unos años no te va a pasar con otra? Porque el problema no está en enamorarse de nuevo. El problema es entender qué es enamorarse. Por eso un cura se puede enamorar. Porque si uno entiende qué significa enamorarse, ya no tiene miedo a enamorarse. Bueno. Esta vida humana que hemos dibujado un poco siempre insatisfecha, a nosotros como cristianos, pues no nos suicidamos porque sabemos que está el amor de Dios y que de alguna forma hemos degustado ese amor, ese agua que sacia. Pero ¿cómo le explicas a alguien efectivamente esto? ¿Cómo le explicas a alguien que en el amor de Dios no te va a pasar lo mismo? ¿Cómo convences a ese que se va a suicidar de que el amor de Dios no le va a pasar igual? Que cuando lo tenga va a querer más. ¿Tú cómo convences a una chica de que enamorarse no es malo? ¿Le das un libro? No. ¿Qué tiene que pasar? No, tiene que vivirlo, claro. Tiene que enamorarse. O sea, aquí no jugamos, es que aquí yo no juego con nadie al escondite. O sea, la cuestión es si el amor de Dios es la respuesta o no. Yo no tengo duda. Ni una. No tengo ni un ápice, una grieta donde digas, puede que no. O sea, yo cuando alguien no está a morir, ya está. Ya no tendría que buscar más. Es que no hay duda. Lo llevas esperando toda tu vida. Todos tus gestos, todas tus palabras, todo lo que te ha pasado en la vida ha sido para este momento. Y eso, al que le pasa, lo sabe. Sí, claro. Lo sabe. No por algo lo sabe. Es que lo sabe. No hay... Luego cómo se cuida, etc. Eso es la otra cosa, pero en el inicio está todos los elementos que construyen la experiencia cristiana. Por ejemplo, toda la cuestión de la coherencia moral o las condiciones para que Dios... ¿Qué condiciones existían? Ninguna, si eras un desgraciado. Ahora me está contando. En el inicio están todos los elementos que hacen que la experiencia cristiana sea única, original, única. En el momento que nos separamos del inicio, todo se distorsiona, todo se pierde. Cuando empezamos a pensar que tengo que ganar el amor, cuando pensar que no tengo que ganar el amor, cuando tengo que pensar... Que así no fue al principio, que así no fue al principio. Solo digo una cosa contra ti, que has olvidado el primer amor. ¿Y qué consejo
consejo nos das para los que tenemos adolescentes? Porque todo esto es muy bonito y es muy real, pero... ¿Cómo, ¿Qué trabajas con ellos? Sí, yo... A ver, aquí siempre digo, yo trabajo con ellos, pero no estoy en casa con ellos. Y ahí es lo que decir a los padres, me podéis poner ese pero, ¿vale? Y yo lo acepto, Mira, para mí la adolescencia es el momento más verdadero de una persona. Porque es la primera vez que se percibe personalmente de una forma, pero no clara, es nítida. La primera vez que una persona percibe que está hecho para Dios. Por tanto, esa experiencia que además, como no la puedes evitar, es siempre segura. En ese sentido, yo digo que tendríamos que ser siempre adolescentes. De hecho, a mí me encanta estar con adolescentes porque continuamente me remiten a ese asombro, a ese primer momento. Que cuando yo no lo vivo así, en la relación con la realidad, con mi compañero, el otro sacerdote, cuando la persona que se viene a confesar, cuando yo pierdo ese brillo, cuando yo pierdo ese asombro frente a la realidad, frente al amor, frente a la seriedad con los amigos, que es súper importante. O sea, de repente, que un amigo me traicione me duele. ¿Pero por qué me duele? O sea, todas estas experiencias, en el fondo, es acompañarles a leer las experiencias del cuerpo, con una hipótesis, que es esta hipótesis, la brújula. La brújula es, mira, todo lo que haces, todo lo que... Mira, una chica, ¿no? Viene, ¿no? Ahora que llega el verano, pues llegó el destape. Claro. Yo me acuerdo, yo me tomo en serio a los chavales. Y la chica viene ahí con su escote, que ya más abajo no se puede estar. Y le digo, ¿tú qué quieres decirme con ese escote? ¿Qué me quieres decir? Claro, de repente ella dice, no chico, nada. Claro, basta una vez que alguien te mire con ternura y diga, no necesitas hacer eso. Y si lo necesitas, pregúntate por qué. O sea, yo no es que no es bueno o es malo, simplemente quiero que ahora te preguntes por qué voy enseñándole a todo el mundo. ¿Por qué? El ombligo. Qué precioso el ombligo. ¿Por qué? Me enseñando a todo el mundo el ombligo. ¿Qué tiene mi ombligo de maravilloso? Bueno, así todo. Porque en el fondo es siempre la misma hipótesis, siempre la misma hipótesis. Entonces yo puedo desafiar con cualquier experiencia siempre con la misma hipótesis. Tú lo que estás diciendo es que alguien me quiera, por favor. Por favor. Yo no puedo vivir sin ser querido. Y mira cómo voy. Tú necesitas eso para ser querido. ¿Y cuándo eres querido por eso? ¿Y cuándo alguien te mira como un objeto sexual? ¿Cómo te sientes? ¿Qué dice tu cuerpo? ¿Y cuándo alguien te usa? ¿Qué dice tu cuerpo? ¿Y cuándo alguien te abraza de forma verdadera? ¿Qué dice tu cuerpo? Entonces entra un diálogo porque el adolescente tiene, o sea, es como una especie de amplificador en su cuerpo. Es como si estuviera todo amplificado, todo le afecta más, todo, o sea, todo es como de repente súper sensible, pero claro, se entiende, porque su cuerpo se ha abierto al mundo, de repente. De repente el mundo entero es para él. Y entonces, claro, todo el mundo le llama la atención, todo le llama la atención, todo le atrae, todo, ¿por qué? Porque su cuerpo le está diciendo con toda la grandeza para quién está hecho. Desde que se levanta por la mañana,
Yo la primera vez que me peiné, claro, ahora se peinan todos, ¿eh? Yo la primera vez que me peiné, que yo iba un poco así, es que ahora claro, como se peinan enseguida, pero yo cuando tenía 13 años no me peinaba, ¿eh? Parezco más joven, pero soy más mayor, ¿eh? Imaginaba la primera vez que me peiné. Mi madre: hijo, ¿qué te ha pasado? Hay una chica, ¿verdad? ¡Claro! 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 Por eso me peino. O sea, ¿te das cuenta hasta por qué te peinas? ¿Cuántas veces habéis preguntado al espejo, pero yo para quién me estoy poniendo guapa para mí? ¿Para quién? ¿Para quién? Haceros esa pregunta de vez en cuando. ¿Es Jesús? Sí. Me ha gustado mucho. Gracias. Pero, que tengo que decir para mí dos cosas que yo veo, entre comillas, peligros. En todo peligros hay en todos lados. Bueno. El primero es desde el punto de vista que veo que es un riesgo que está en los nuevos movimientos, amor conyugal, a gusto, que es, estamos en un mundo quizá donde hay una minusvalía emocional. ¿Estás de acuerdo con eso, supongo? Es decir, que estos movimientos... Analfabetismo, ya lo hizo mejor el segundo. Mejor todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que estos movimientos lo que ocurren es, van al impacto. Sí. El primer retiro, la primera convivencia, sale todo el mundo encantado, maravilloso. Me ha transformado la vida. Sí, yo he ido contigo a Maús, ¿no? No, ahora te diré unos fondos. Ahora te diré. Y yo en cambio te digo otra cosa. ¿No será que ese impacto, porque ocurre después, provoque un vacío cuando ese lenguaje del cuerpo no se entienda, no se comprenda? Se equivoque uno al leer el lenguaje del cuerpo y provoque un vacío incluso de fe. ¿Qué está ocurriendo? Que estos movimientos acuden a otros, que por eso lo conoces, donde se practica la espiritualidad conyugal, que es distinto. Es la vivencia de Cristo en tu vida, en tu matrimonio, donde el matrimonio se pueda llevar a la vez en una espiritualidad conjunta. Correcto, correcto. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. El sentimiento es una parte, una parte del lenguaje del cuerpo, pero es como todo, tiene mucho riesgo la sexualidad, claro. Tiene mucho riesgo el temperamento, claro. Tiene mucho riesgo todo. Ese riesgo, el sentido riesgo es, y además contando con el pecado original encima, o sea, es como un riesgo todavía, como más vertiginoso todavía, ¿no? Entonces nosotros, o sea, lo que tenemos que aprender es a escuchar el cuerpo en todas sus dimensiones. Por ejemplo, toda la polarización sentimental de la experiencia cristiana es un desastre. ¿Por qué? Porque luego no funciona el lenguaje del cuerpo. Tú estás en un sitio, lo pasas genial, exaltado ahí, venga, todo maravilloso. Lunes por la mañana, ¿qué te ha cambiado? Sobre ti mismo, sobre tu trabajo, sobre tu jefe, sobre tu mujer, sobre tus hijos. Entonces vamos de retiro en retiro y tiro porque me toca. Pero el cuerpo te lo dice. El cuerpo, tú dices, ¡jo, esto es lo más maravilloso! Pues lo más maravilloso también el lunes, y el martes, y el miércoles. O sea, como que el cuerpo te ayuda continuamente a guiarte, es la brújula. Claro, hay que aprender a escucharlo. Claro, cuando el cuerpo se reduce al sentimiento, tienes un adolescente que te dice, ¿por qué no vas? Porque no me apetece. ¿Y eso qué significa? ¿Me lo puedes explicar? ¿Qué significa no me apetece? Venga, vamos a ponerle nombre al lenguaje del cuerpo. Y no sabe explicarlo. ¿A ti te hace bien ir allí? ¿Has salido contento siempre que has ido? Eso es lenguaje del cuerpo. Y lenguaje del cuerpo. ¿Cuál es la alternativa? Me ha quedado aquí en el sillón. Muy bien.
Vamos a escuchar el lenguaje del cuerpo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice? Pero vamos a mirarlo. ¿Es mejor estar aquí en el sillón que ir a no sé qué? Algo, evidentemente algo que ya en el lenguaje del cuerpo has encontrado como esa verdad y sabes el bien que te hace, pues entonces vamos a escuchar el lenguaje del cuerpo. ¿Se entiende? O sea, es como continuamente ayudarse de estas experiencias originarias. O sea, a mí el retiro tal o cual me hace entregarme más a mi mujer, porque ese es el fin de mi vida. Y entonces, a lo mejor sí, un día. Bueno, yo estoy hecho para entregarme solo un día. Yo estoy hecho para entregarme todos los días. O sea, qué experiencia, qué tipo de ayuda, qué tipo de amigos, qué tipo de... ¿Qué es lo que tú dices, no? Me ayudan a mí a expresar el lenguaje del cuerpo según Dios lo ha pensado. Es un método de discernimiento. La gente me pregunta, ¿y cómo discierno? Está en tu cuerpo. Está en tu cuerpo. Claro, cuando tú lo educas esto desde los 5, 6, 7 años, que yo tengo a chavales con 17 años, que ya, atención, esta es una frase, claro, zapatillas nuevas, lenguaje del cuerpo. Mamá, las necesito, sin ellas seré el tío más tonto de todo el instituto, no puedo ser feliz, cómprame las zapatillas. Claro, nosotros que somos 7 hermanos, yo lloraba una semana o 2 para conseguir unas zapatillas, una Reebok, me acuerdo de unas Reebok blancas. Bueno, lo que yo de Paulo Levis, no lo podía imaginar. Pero claro, cuando uno, claro, yo ahora me recuerdo de esas experiencias, pero a mí nadie me la había enseñado. Ahora sí que podemos acompañar. Primero, razones adecuadas para comprarlas, claro, ahora me diréis, bueno, ¿para qué van las zapatillas? No, a veces no se pueden comprar zapatillas. Primero las otras están nuevas, para empezar. Bueno, imagínate, las zapatillas tal, las compramos. Muy bien. Lenguaje del cuerpo. Primero, quiero que te des cuenta todas las veces que vas a mirarte las zapatillas mientras las llevas puestas. Primera cosa, estamos hechos para estrenar. Tú estás hecho para estrenar. Mira la cara que tienes. Tú no puedes, o sea, si tú no estrenas la vida cada mañana, no puedes tener esa cara. Estamos hechos para estrenar. Primera cosa, el lenguaje del cuerpo con unas zapatillas. Segunda cosa, a las 2 semanas, ya no te veo mirarte las zapatillas. Joder, mamá, que me rayas. O sea, un mes, zapatillas arrinconadas. Coge las zapatillas y haces, oye, estas zapatillas son las que sin ellas ibas a ser la persona más infeliz del instituto. Estas, justo estas. ¿Son estas zapatillas? Tú no me estarías pidiendo otra cosa en estas zapatillas, ¿verdad? Algo mucho más grande que estas zapatillas. ¿Tú por qué querías llevar estas zapatillas? Ya el niño ya te ha mandado la porra, ¿sabes? O sea, hay gestos así. Pero una vez que os cuento todo esto, ese mismo, después de una gorra, entonces estaban sus padres de la playa, una gorra. Mamá, ¿me compras esta gorra? Ya sé que no me va a hacer feliz y me la voy a dejar olvidada a las 3 semanas, ya lo sé. ¿Me la compras? Pero fijaos, o sea, claro, porque dices, es que tú ya no vas a apoyar tu vida. ¿Y quién te ha ayudado? Tu cuerpo. Tu cuerpo. Tu cuerpo que mira las zapatillas, tu cuerpo que no mira las zapatillas, tu cuerpo que deja las zapatillas allí. ¿Os dais cuenta? Son ejemplos, pero que lo podéis aplicar a todas las cosas. Esto es una brújula para poder guiar todo tipo de experiencia, da igual la edad. Sobre todo a partir de los 7 años, que es cuando aparece el raciocinio y empezamos a reflexionar sobre nosotros mismos. Entonces, hasta los 7 años no se puede educar en esta experiencia. Pero a partir de los 7 años, y ahora voy a dar un curso este verano,
de cómo educar a los hijos desde las experiencias de Juan Pablo II. O sea, voy a intentar, o sea, desarrollar desde los 7 años hasta los 18, más o menos. En cada etapa, como Juan Pablo II te ayuda a acompañar a tus hijos en la experiencia de cuerpo. Bueno, ¿alguna más? ¿Más preguntas? No, solo una. Yo es que me no, voy... yo aquí estoy toda la noche, ¿eh? Si no pensáis... No. O sea, si alguien se tiene que ir, que se vaya libremente, porque yo estoy aquí toda la noche. En parte me ha respondido por esto último, porque yo me quedo aquí con la duda y digo, ¿y dónde se aprende a interpretar adecuadamente esto? Porque, vamos, a mí no me es nada evidente, no sé el resto de la asamblea, Sí. pero vamos, es bastante complicado la interpretación adecuada, ¿eh? En un sentido, yo te estoy dando la clave. Sí. Te estoy dando las claves de lectura. Entonces tú tienes que ahora, o sea, lo primero que hay que hacer, lo primero que hice yo. O sea, imaginaos yo, a ver, yo esto me lo tomé tan en serio, que dije, es verdad que estas 3 experiencias responden a todas las experiencias de mi vida. Y entonces estuve 3 años, casi exhaustivamente, intentando interpretar toda experiencia que tenía a la luz de esto. Tuve 3 años. Es un entrenamiento bien. Por eso, en el fondo, donde se aprende es en ti mismo. O sea, cuanto más aprendas de ti misma, más ayudarás a otro. Porque tú entenderás a tu edad y a tu entorno cómo se manifiesta tu cuerpo pidiendo lo mismo que tu hija. Porque no pide otra cosa. Lo que pasa es que lo exteriorizas, lo manifiestas de un modo distinto. Pero es lo mismo. Porque si es la interpretación de toda experiencia, quiere decir que es en cualquier edad. O sea, cuando tú te pasa una experiencia, te preguntas, oye, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy deseando ahora esto? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué tengo ganas ahora de esto? ¿Por qué ahora estoy triste? ¿Por qué estoy enfadada? ¿Por qué? ¿Por qué quiero estampar en otra ventana? ¿Qué me quieres decir? Entonces, todo ese diálogo es lo que te permitirá la hipótesis de que lo que le está pasando a tus hijos tiene un significado. Y tú puedes acompañarles a descifrarlo. Yo os estoy dando claves, ¿eh? Claves para leer. Pero aquí es como un idioma. Si yo os digo, claro, ¿qué hay que hacer para aprender un idioma? Dar unas clasecitas. No. Hay que hacer un full immersion, que dicen ahora, ¿no? Claro. Tienes que meterte en el lenguaje del cuerpo, pero tú, el primero. Entonces, en ese lenguaje tú aprenderás. Y al primero, cuando la primera vez que yo estuve ahí en Irlanda, que me hablaba la señora y decía, ¿pero de qué me hablas? No tengo ni idea de qué me estás hablando. Y entonces ya por gestos y tal, por señas, pero al tercer día entendía alguna palabrilla. Nos pasa con el cuerpo igual, tú empiezas a aprender palabrillas de tu cuerpo, de tu forma de expresar. Y encima sabes, ¿no? Como hipótesis, dónde está indicando continuamente, ¿no? Te está indicando 2 cosas. Que tú estás hecha para ser amada absolutamente en cualquier momento de tu vida y para entregarte. Estas son 2 experiencias de ser amada, la inocencia originaria es ser amada de forma verdadera, no para ser objeto de nadie. Entonces tú, a través de esas 2 experiencias, vas como traduciendo todo lo demás. Todo va confluyendo. Todo. Entonces dejas de censurar, por ejemplo. O sea, qué liberación, dejar de censurar. La censura es porque no entendemos. ¿Pero por qué tengo que censurar? ¿Que está mal hecho en mi cuerpo o qué? ¿Por qué no censuro? Porque mi cuerpo me está hablando. Ahora, ¿dónde es la censura? No es la censura, realmente es cómo esa expresión de mi cuerpo se va a cumplir. Ahí es donde nos equivocamos. Ahí es donde nos equivocamos. Tengo un amigo que está pues muy metido en las drogas. Y es tremendo el lenguaje del cuerpo. Tremendo. Porque aquí es hasta físico. O sea, es hasta físico. Pero en el fondo, ya esta es la tercera recaída que tiene. Y ¿qué es lo que hace su cuerpo? Cuando le llega la frustración,
X. La frustración porque no ha salido no sé qué, la frustración no sé qué. La última vez que ha recaído, dice, me subí en el coche y estaba en el poblado. Me subí en el coche y luego me descubrí allí. Dije, no sé cómo estoy aquí. Pero ¿dónde está el lenguaje del cuerpo? El lenguaje del cuerpo es, claro, esto es un poco la ayuda que le puedes hacer, ¿no? Y tu forma de afrontar la frustración es huir de ella. ¿Cómo? Cada uno como puede. Entonces, la frustración, el dolor, la herida, simplemente el vacío. O sea, me acuerdo la primera vez que me lo expresó, es que claro, llego de trabajar, todo bien, dice de repente una tristeza. Dice, no te podría saber explicar de dónde venía esa tristeza. Fue la primera vez que pensó, necesito algo que me quite la tristeza. Y fue la primera vez que probó las drogas. Entonces ahí le dije, el lenguaje del cuerpo, al principio, hay que ir allí continuamente. Porque allí está el origen. De por qué ahora, evidentemente ahora tiene, ya sabéis que esto está, hay una ruta, la ruta donde se instala el deseo de la droga, está en la misma ruta de la comida, a nivel neuronal. Entonces es muy fuerte. Bueno, o sea, si una abstinencia es que llevo 10 días sin comer. O sea, también para entender ciertas experiencias y que a veces analizamos la experiencia es realmente duro. Bueno, os cuento esto porque os podría contar cualquier tipo de experiencia. Bueno, agradecerte, Jesús, tu presencia en medio de nosotros, un poco como has dicho tú, las catequesis de la oración y los salmos, que también son tan extensas como, o sea, es un aspecto de la vida cristiana que Juan Pablo II quiere iluminar. ¿Habíais preguntas sobre cómo se vive esto? Pues también en la experiencia de la misma vivencia de fe dentro de la Iglesia. Has hablado un poco del pecado, de la gracia, tal. Has entrado simplemente en una exposición corta, ¿no? Sí, no. Esto es imposible entenderlo en una hora. Nosotros, de hecho, tuvimos muchas clases sobre teología moral, o sea, que no es una hora, sino que es una experiencia que vive la Iglesia y simplemente subrayamos, ¿no? Subrayas un poco con tu experiencia, agradecértelo y también yo aporto, sobre todo también, que frente a un mundo que decías tú, infantil, donde muchas veces estamos viviendo tendencias psicológicas en el matrimonio, terapias, tal, pues aquí aparece una llave de interpretación que es mucho más apegada a la historia de la revelación que simplemente pautas o técnicas, ¿no? Ya está. Sí, esto es un... Bueno, amigos, un placer.